Tenemos con nosotros a la doctora Pamela Suárez, ha sido presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil en Argentina durante el periodo 2013 al 2020. Ahora esa junta se ha transformado en un organismo multimodal. Y también tenemos con nosotros al doctor Stefan Brendsen, que es el director de investigaciones, responsable de aviación, industria, gestión de crisis y atención médica en la Comisión de los Países Bajos, que por cierto también es una referencia de una comisión multimodal desde hace tiempo. Al doctor Brendsen le tengo que recordar que me acuerdo de compartir una mesa redonda hace muchísimo tiempo con un señor que se llama Pieter von Vollenhoven, el primer presidente. Let me do it this in English. I hope that the interpretation is good. I was mentioning that. Espero que me pueda seguir con la interpretación, pero bueno, mencionaba que tenemos hoy dos visiones de Argentina y de los Países Bajos. Como ejemplo también de una agencia multimodal. Y bueno, estoy seguro de que vamos a aprender mucho de vuestras experiencias. Y voy a dar primero la palabra a Pamela Suárez. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, primero quería agradecer a los organizadores por la invitación. La verdad que es un placer poder estar presente en un seminario de estas características. Primero por la temática, principalmente, y también por verlos discutir una visión hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? de la seguridad del transporte, que como bien decías es un derecho de toda la sociedad. El transporte nos acerca, nos enseña, nos desarrolla como países, así que qué mejor que hacer que ese derecho sea realmente cada vez más seguro. Bueno, así que muchísimas gracias para los organizadores, especialmente para la Federación Internacional de Víctimas y para Pilar, que conozco su lucha hace muchísimos años y creo que como muchas veces digo, los funcionarios sentimos hasta cierta vergüenza cuando las víctimas son los que nos tienen que mostrar el camino, ¿no? O sea, en realidad deberíamos ser nosotros quienes protejamos a las víctimas y no al revés. Pero bueno, aquí estamos. Voy a tratar de mostrarles en unos pequeños minutos, vamos a tratar de hacerlo rápido, un poco cuál fue la experiencia que tuvimos en Argentina y también en la región, porque Argentina disparó un camino regional bastante importante. Voy a empezar con una visión general, ¿no? Todos sabemos que la dimensión de un accidente es tan amplia, tan compleja, que podemos dividir como tres caminos, ¿no? Tenemos uno humano, claramente, tenemos uno legal, que después muchos especialistas van a hablar del tema, y tenemos uno técnico. Ahora, ¿están todos separados entre sí? No, claramente están interrelacionados, son una dimensión muy grande que se presenta en una catástrofe o en una situación compleja como un accidente y que nos requiere trabajar en equipo, pero también sabiendo cuáles son las características de cada una de esas áreas. Me voy a focalizar un poquito en la parte técnica, ¿no? Que es un poco la tarea que tienen los organismos de investigación. Y ahí viene la pregunta, ¿para qué investigamos para la seguridad? Porque la investigación técnica es una investigación para la seguridad, no es una investigación judicial. Entonces, ¿cuál es el motivo realmente para qué nosotros investigamos? Y tenemos la palabra escrita. En aviación y en el área marítima tenemos estándares internacionales. En aviación ustedes saben muy bien que OASIS es el organismo internacional que marca los estándares que todos los países tienen que cumplir y que dicen en uno de sus anexos que la investigación tiene que ser independiente, tiene que ser una responsabilidad del Estado y tiene que haber un área de investigación para la seguridad. Y que los organismos de investigación de seguridad tienen una única misión,
tratar de evitar futuros accidentes, ¿no? ¿Qué misión? Evitar futuros accidentes. ¿Podemos evitarlos? Claramente. Los accidentes no son cuestiones que se dan aleatoriamente. Hay un sistema que está funcionando y un sistema de alto riesgo, como es la aviación. Me voy a centrar en la aviación, que es por ahí el modo en que más me desarrollé. Es un sistema de alto riesgo. Ese sistema de alto riesgo tiene continuamente un proceso de mejora, pero también tiene interrupciones. Esas interrupciones son los accidentes. ¿Por qué digo esto? Porque el foco tiene que estar claramente no en la investigación y en determinar la causa del accidente. El foco tiene que estar en la mejora de la seguridad. Y cuando sacamos ese foco hacia la mejora de la seguridad y lo sacamos de la causa principalmente, empezamos a separar la visión técnica de la visión legal en algunos aspectos, porque quizás la causa va a terminar en una asignación de responsabilidades y la asignación de responsabilidades no es tema del área técnica, porque eso no es lo que va a mejorar la seguridad. Y ahí nos metemos en un tema bastante complejo, que es la independencia. Que ustedes están trabajando muchísimo en la independencia, ¿no? Hicimos, ¿es un requisito legal? Sí, es un requisito. La independencia tiene que estar escrita, pero no es suficiente. La independencia es un compromiso. Es un compromiso que nos excede, o sea, que supera nuestra palabra escrita. No es suficiente que esté escrito, no es suficiente que esté en una ley. Es necesario, sí, por supuesto, pero no es suficiente. Tiene que haber muchas aristas que involucren a ese organismo de investigación para que realmente sea independiente. Porque ante un suceso, como veíamos en lo complejo, hay conflictos de intereses, hay cuestiones de presiones políticas, económicas, o sea, hay procesos administrativos que también asignan responsabilidades administrativas, hay procesos judiciales. ¿Cómo separamos al organismo técnico, que es un organismo que tiene que trabajar para la seguridad, de todas esas presiones ante un suceso de estas características? Solamente con la independencia. La independencia es lo que va a hacer que el organismo realmente pueda generar un verdadero análisis que dispare en un análisis técnico o sociotécnico, como dice el comandante Daniel Maurinho, quien tanto me ha enseñado en algunas cuestiones respecto de la independencia. Si nosotros tenemos la capacidad de poder ser independientes para realizar un análisis sociotécnico real, concreto, profundo, realmente vamos a trabajar en la mejora de la seguridad. Si no, solamente vamos a trabajar en un informe de investigación. Y tenemos distintos tipos de independencias. Yo ahí le puse las más generales, digamos, las más conocidas, ¿no? La independencia que conocemos plena, que es por la que ustedes están trabajando, que es que dependan del Parlamento. ¿Por qué decimos plena? Porque realmente ahí no hay una interferencia de ninguno de los órganos o de los organismos o de las empresas del Estado que conforman el sistema aeronáutico o el sistema de transporte, que puede haberse afectado por cuestiones de conflicto de intereses. También tenemos una independencia parcial, cuando dependen de los ministerios. Argentina tiene una independencia mixta, por así decirlo, porque arrancó con un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte. Hoy tiene un organismo multimodal en la órbita del Ministerio de Transporte, pero con un informe a las cámaras, un informe de gestión anual a las cámaras. Es un camino evolutivo, pero es un proceso independiente parcial. Tenemos aquellos organismos de investigación que están en la órbita de la autoridad aeronáutica, y ahí sí tenemos un grave problema, porque como bien decían los expositores que me antecedieron, en la presentación, si nosotros tenemos involucrado en la investigación a un organismo que está por debajo de aquellos que contienen, digamos, la operación del sistema, y quizás no es tan fácil generar una investigación independiente. Y por último, tenemos aquellas organizaciones que son ad hoc. Es decir, hay estados que entienden que no es necesario tener, o quizás
no es posible tener un organismo de investigación en forma permanente, por lo tanto, convocan una comisión ad hoc para hacer una investigación. Y quizás es lo más difícil, porque ¿quién convoca esa comisión? ¿Y cómo analizamos la independencia de esa investigación? Lo que sí tiene que estar claro es que la independencia, o sea, un organismo sin independencia no puede generar un análisis técnico profundo que mejore los resultados o que vaya a la mejora de la seguridad del sistema. Nosotros con el equipo de trabajo que trabajó en el organismo de investigación de Argentina y que a su vez conformamos también lo que fue la ley multimodal en Argentina, creíamos a la independencia no solamente desde la parte normativa, sino también desde el punto de vista del fortalecimiento institucional. Un organismo que sea independiente desde el punto de vista normativo, pero que no tenga fortaleza institucional y que no tenga profesionales independientes capacitados suficientemente, tampoco es independiente. Necesitamos dotar a ese organismo de profesionales capaces de hacer análisis independientes. También necesitamos un organismo que sea transparente, que tenga la disponibilidad de toda la información en forma transparente y que todos los actores participen, o sea, aporten la información necesaria, con un control entre todas las áreas. Después les voy a mostrar cuál es el proceso que se utiliza para asegurar esa transparencia. Por último también, en realidad tercero, el resguardo de la información. El resguardo de la información, hay información que si bien tiene que ser transparente, hay información que es muy sensible. Y acá no nos olvidemos que detrás de un accidente no solamente hay una investigación, sino también hay víctimas y hay familia de las víctimas. Y debemos ser muy cuidadosos con la información que se pone a disposición. El resguardo de la información para asegurar una investigación independiente es necesario. Y por último, y muy importante, es el modelo. ¿Qué modelo utilizamos para investigar? ¿Por qué digo que estos cuatro pilares también hacen a la independencia? Porque si no aseguramos un organismo que trabaje en estos cuatro pilares, por más que tengamos un organismo desde el punto de vista legal independiente, no va a tener una independencia plena y tampoco va a ser capaz de generar un análisis suficiente para la mejora del sistema. Muchos conceptos teóricos. Vamos a la práctica. ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo nos convertimos en independientes, ¿no? En Argentina, la historia de la investigación de accidentes es muy antigua. La primera comisión de investigación de accidentes se dio en 1954, o sea que imagínense cuántos años han pasado. Sin embargo, necesitamos varios accidentes para poder ir entendiendo cuál era la necesidad y la función de un organismo de investigación y de una investigación técnica. Recién en el año 2010, después del accidente del APA, que después explicará parte de ese accidente el fiscal Rigolo, hubo todo un cambio en la aviación civil de la República Argentina, entre ellos empezar a pensar que la investigación técnica era algo necesario y que sea independiente también era necesario para que esa investigación técnica sea realmente de peso. Y entonces se crea, por un decreto, que fue un decreto de ley en realidad, pues un decreto de emergencia, que después se ratificó en las cámaras, un organismo autárquico con independencia financiera y que estaba en la órbita del Ministerio de Transporte, pero que tenía una independencia de la Autoridad Aeronáutica. Fue un primer paso. Eso fue la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Ya. Sin embargo, hasta el año 2011, que tuvimos un segundo accidente mayor, que fue el accidente de la aerolínea Sol, donde murieron 19 personas, no se tomó un compromiso efectivo. O sea, sacamos la norma, pero no trabajábamos en realidad en lo que teníamos que realmente consolidar. Y es ahí donde empieza la conformación real de la organización. Se le pide asistencia a OASI para poder trabajar en un organismo de investigación y recién a partir del año 2013, con el nombramiento de la primera presidente
del organismo de investigación de accidentes se empieza a caminar un organismo independiente dentro del sistema aeronáutico nacional. Sin embargo, basados en esos 4 análisis que le hice al principio respecto de la independencia, teníamos una independencia parcial, no era una independencia plena, porque, como bien les dije, no era un organismo que dependía del Parlamento, sino estaba en la órbita del Ministerio, pero tenía autarquía económica financiera. Tuvimos que trabajar en 3 ejes fundamentales, que fueron el fortalecimiento de esa organización, o sea, capacitar, conformar a profesionales que realmente pudieran entender cuál era el valor de la investigación técnica y no hacer una investigación como quizás se venía haciendo antes, más orientada a las necesidades judiciales y no a las necesidades de seguridad del sistema. Trabajar en un modelo de investigación, porque no es lo mismo mirar un accidente desde una visión lineal que si abarcamos a todo el sistema que se encuentra involucrado. Y también abrirnos a la comunidad, porque entender que una organización es independiente no significa que sea cerrada, que no interrelacione entre las partes, que no participen los actores. ¿Por qué trabajar en el modelo? Los seres humanos no somos meros observadores, todos lo sabemos, o sea, cada uno en la observación pone una definición respecto de cuál es su mirada, ¿no? De qué foco le quiere dar a esa observación. Y los accidentes no están ajenos a eso. Hay 2 tipos de modelos, vamos a generalizarlos, en realidad hoy hay algunos más, pero hay 2 tipos de modelos que son bien definidos. Hay modelos que tienen que ver con una mirada lineal, es decir, aquellos que todos conocen el modelo del dominó, ¿no? Hay una causa raíz, esa causa raíz hace que la pieza empiece a caer linealmente como un dominó hasta que se desencadena en un accidente. O sea, todos los sucesos están alineados a una causa inicial. ¿Y esa causa inicial generalmente cuál era? El operador de primera línea, el piloto, el controlador, el maquinista, exactamente. Es un modelo que quizás mucho más pensado para una asignación de responsabilidad, pero que mejora la seguridad, muy poco, porque cualquier intervención sobre un operador de primera línea está olvidando todo el contexto, ¿no? En dónde se desarrolló esa operación. Porque ese operador cometió un error. Un sistema de alto riesgo, básicamente, es un sistema que tiene un proceso de defensas para contener los errores. Los errores existen todos los días, todos nos equivocamos y los operadores todo el tiempo se equivocan. Y no por eso los sistemas dejan de ser seguros, porque justamente la fortaleza del sistema está en cómo se generan las defensas para que el sistema contenga los errores, con capacitación, con infraestructura, con un modelo de cultura justa, con normativa, con legislaciones. Son todas defensas que se aplican a un sistema de alto riesgo. En un modelo lineal, o sea, si tenemos una visión donde hay una causa raíz, solamente vamos a atacar la causa o vamos a focalizar en esa causa y quizás sea muy limitado las acciones que podemos realizar para la mejora de la seguridad del sistema. Por eso es que conocen todos, quizás o han escuchado en algún momento hablar del modelo de Rison o el del queso suizo, que es un modelo más sistémico, que tiene que ver con un contexto mucho más amplio de todo el sistema en operación, en forma concreta, y ver cuáles son los distintos espacios del modelo, del queso suizo, ¿no? Ese modelo es un modelo que nos define para ver el espectro general de qué es lo que estaba pasando cuando se comete el error. El organismo de investigación tuvo que ir hacia ese modelo y trabajar en una investigación que no solamente vaya a la causa, sino que la causa sea el inicio de la investigación, o sea, el hecho, el error, no determinar la causa, sino iniciar la investigación ahí para ver qué es lo que está pasando y cuáles fueron las defensas que fallaron o las debilidades que tuvo ese sistema para que se cometa ese accidente. Por eso el modelo es muy importante para también asegurar la independencia.
No me voy a detener por tiempo en trabajar en las distintas barreras que el mismo sistema, que el mismo organismo de investigación también generó para conservar esa independencia o trabajar en la independencia, que fue asegurar un grupo de gestión que monitoreara el modelo y trabajar con un sistema de partes donde involucraba a todos los actores en un accidente para que puedan brindar la información. Resultados de todo ese trabajo. La recomendación. El verdadero producto de la investigación es la recomendación de seguridad. La recomendación de seguridad es aquello que genera el organismo de investigación después de una investigación técnica para mejorar las defensas del sistema. Y eso se tiene que medir, se tiene que hacer un seguimiento y hay que involucrarse con el sistema para que pueda realmente desarrollarse esa recomendación. El seguimiento de la recomendación es lo que mide la efectividad del organismo de investigación. En Argentina arrancamos a medir recién en el 2015 y teníamos un 5% de aceptación de las recomendaciones, del sistema aceptando esa recomendación para poder mejorar. En el 2019 llegamos al 80%. Todo ese trabajo se llevó a Latinoamérica y se creó un grupo regional de investigaciones. Pero lo más importante, voy a pasar esto, es que nos dimos cuenta que no éramos independientes, que nos faltaban un montón de eslabones para conservar esa independencia, por más que tengamos esas defensas que generábamos técnicamente dentro del proceso de investigación. Y por eso trabajamos en una ley que nos asegurara legalmente la independencia y que también involucrara al resto de los modos de transporte, porque el transporte no es solamente la aviación y, como bien decía, es un derecho. Por lo tanto, tiene que ser seguro en todos los modos. Empezamos en el 2014 a trabajar con el primer proyecto de decreto. En el 2017 se creó una comisión de asuntos marítimos, donde también estuvo muy presente la experiencia luego de varios accidentes marítimos y las víctimas de esos accidentes, que se involucraron mucho en la mejora del sistema y fueron también la causa de generar la ley en nuestro país. Y en el 2019 logramos la ley 27.514 que crea un organismo multimodal. No sé si puedes ver podemos poner el videito. Tratamiento en conjunto, en general y en particular. Resulta aprobados, afirmativo 43 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones. Aprobados, se realizarán las comunicaciones correspondientes. Corresponde habilitar el tratamiento sobre... Lo más importante de este video es el consenso. O sea, la Cámara de Senadores en ese momento, que es la última Cámara que aprueba la normativa después de diputados, lo hizo sin ninguna abstención, sin ningún voto negativo, todos en afirmativo, en agosto del 2019. Ese fue un trabajo de consenso no solamente entre los legisladores, sino del sistema. El sistema entendió, por lo que venía haciendo el organismo de investigación, que realmente era necesaria una investigación consciente, una investigación profesional, transparente, independiente, y que eso también podía ayudar muchísimo al resto de los modos de transporte. Entonces, un poco lo felicito por el camino. Hoy el organismo de Argentina tiene un montón de delegaciones y un trabajo por delante con muchísimos desafíos también. Pero los resultados en el área de la aviación se vieron en concreto. Los resultados en el resto de los modos también se tienen que ver en concreto. Y creo que dar el paso que ustedes están dando, por lo menos en nosotros en Argentina y en nuestra región, fue una mirada y una responsabilidad del Estado para con todos los usuarios del transporte de nuestro país. Así que espero que les pueda servir de algo nuestra mirada. Gracias. Un honor que me hayan invitado para estar aquí y hablarles de la experiencia en los Países Bajos con la investigación de accidentes multimodal, que es algo que a mí me apasiona. Y considero que esta investigación de accidentes está relacionado con la condición humana
Y para mí esto comienza por mirar por la ventana. Yo vivo en un pueblecito cerca de Ámsterdam y cuando miro por la ventana del segundo piso veo un pequeño canal, veo un laguito, un huerto, veo también las vías del tren y luego un estadio de fútbol al fondo. Y combinando todos estos elementos podemos investigar todo lo que les comento, y esto lo hacemos así en los Países Bajos. Por ejemplo, hace unos años el techo de un estadio se cayó y hicimos investigaciones de tráfico. O, por ejemplo, si hay un accidente de aviación también lo investigamos. O también en el sector marítimo hacemos investigaciones, así que entender el mundo que nos rodea requiere diferentes conocimientos, diferentes posiciones para entender qué es lo que ha pasado. Y bueno, de esto es de lo que les voy a hablar. Pero quizás empecemos con algunos de los elementos que tengo en común con la experiencia de otros países como Argentina. Y es que en la primera página de nuestros informes siempre mencionamos lo siguiente. Cuando se produce un accidente o un desastre, siempre investigamos cómo ha sido posible que se produzca esto con un solo objetivo, y es que queremos aprender para el futuro y mejorar la seguridad. No tenemos ningún otro objetivo. Y es muy importante que esta Junta de Seguridad es independiente y libremente podemos decidir qué incidentes queremos investigar, obviamente con algunas excepciones por obligaciones internacionales, pero aparte de eso somos libres de elegir si hacer una investigación o no, y nos centramos en situaciones en las que la seguridad de las personas depende de terceras partes, como son las empresas estatales. Así que queremos proteger a las personas más vulnerables. Y como mencionaba, en algunos casos estamos obligados por ley a realizar una investigación, pero nunca discutimos la culpa o la responsabilidad. Nuestra Junta de Seguridad empezó en 1937 con un comité de aviación, y desde ahí fue evolucionando. Pero bueno, igual que en otros países, los accidentes han ido teniendo un gran impacto en estos comités de seguridad. En el 92 tuvimos un accidente de aviación y hubo un gran debate en la sociedad en cuanto a la investigación, que mucha gente consideraba que era un poco superflua. Luego tuvimos se estableció el Comité de Seguridad, de análisis de seguridad de accidentes, centrándose en el sector del transporte, y después de esto hubieron dos grandes accidentes. Explotó una fábrica de fuegos artificiales y también hubo un gran incendio. Y en estos dos casos el Comité de Seguridad se creó con diferentes investigadores, pero no fue dirigido por una institución concreta. Y luego con el señor von Vollenhoven, al que usted conoció, que ha jugado un gran papel, es parte de nuestra familia real, y luchó mucho por crear una nueva ley de investigación de seguridad, y desde entonces ha sido siempre multimodal. Y para hacer esto, les levanto el poquito con nuestra organización estructural. Somos un organismo independiente, aprobado por un Real Decreto. Aquí vemos los 3 miembros permanentes y luego la Junta, el comité decide qué investigaciones realizar. Y la dirección también decide si se publica el informe o no. Y tenemos los investigadores, con el director, secretario, yo estoy aquí abajo, en la estructura. Y también contamos con un departamento que se encarga de las partes de finanzas o legales, y también en cuanto al enfoque metodológico. También hacemos informes, pero también hacemos diferentes estudios temáticos con diferentes informes cualitativos. Y la relación con la ley y con el sistema judicial también es muy importante para nosotros.
Bueno, aquí tenemos el enlace para nuestro Real Decreto que regula nuestra institución. Y es similar tenemos poderes similares a los de la policía. Podemos interrogar a cualquier persona, podemos entrar a cualquier edificio, tenemos una buena relación con la policía si vamos al lugar del accidente, pero tenemos una ley muy distinta a la policía o a un fiscal. También en cuanto a las inspecciones. También estamos protegidos por la ley internacional y, por ejemplo, a nuestros investigadores no se les puede llamar a juicio para ser testigos y nuestros informes no pueden utilizarse tampoco en un juicio como una prueba, ni penal, ni de instrucción. Y ninguna institución judicial tiene acceso a nuestros informes. Solo hay acceso a los informes que nosotros publicamos. Si no, nadie puede acceder a esos informes. Y si los medios de comunicación intentan o solicitan que se haga público, podemos siempre negarnos a publicar los informes. Así que esta es una de las cosas buenas en cuanto a nuestro sistema, que es multimodal. Es decir, que tenemos los modos clásicos de transporte para la aviación, marítimo y ferroviario, pero también para la industria o también para los gasoductos y diferentes conductos de agua, etcétera. Los sectores clásicos son los que están arriba, pero también tenemos dominios de conocimiento en los que no estamos obligados a trabajar en estos campos, pero sí, cuando lo elegimos o consideramos que es relevante, lo hacemos e intentamos siempre mantenernos al día lo que sucede, por ejemplo, en el sector industrial, en la construcción, en sanidad o en salud. Por ejemplo, hemos hecho una investigación sobre cómo el gobierno ha trabajado con la pandemia del COVID, o también en plantas de alimentación, o en algunos hospitales en los que se han producido hackeos informáticos. Y también estamos trabajando un poco también en la transición energética. Y también se tiene en cuenta, por ejemplo, los aspectos financieros en los sectores que investigamos o cuando se produce un accidente. Y como podrían imaginar, esto es mucho que tratar para un país pequeño como los Países Bajos, pero consideramos que este enfoque multimodal también tiene muchas ventajas. Voy a coger un accidente de transporte clásico para ilustrarlo, que sería el accidente del MH17, en el que hubo un misil contra un avión en Ucrania, y analizamos no solo las causas del accidente y la forma en la que fue derribado por el misil, sino que también investigamos cómo se reveló la información de los pasajeros y por qué tardaron tanto en informar a los familiares de los fallecidos. También investigamos el sobrevolar las zonas de conflicto y las consideraciones del operador y las autoridades nacionales para permitir que un avión cruzase una zona de guerra. La ventaja, en este caso, una investigación multimodal, incluye no solo a las personas de aviación, que somos 10, que tenemos a 10 personas, sino casi toda la organización que participó en esta investigación. Así que tenemos psicólogos, gente especializada, por ejemplo, en metales o en diferentes sistemas. También contamos con abogados, expertos en metodología, que todos contribuyeron a tener una visión global, por ejemplo, también con un punto de vista médico. Y todo esto va combinado para aprender de las diferentes experiencias, por ejemplo, con la cultura de la justa, por ejemplo, en la aviación y también en el sistema marítimo. Así que estas son algunas de las cosas que hacemos, que nos gusta hacer. Por supuesto, como dijo la ponente anterior, todo tiene ventajas y desventajas. Y esto a veces nos lleva a una demanda en la sociedad para ser independientes en cosas de las que no sabemos nada. Pero claro, esto es muy difícil si tenemos poca experiencia.
Por ejemplo, con Hacienda. En Hacienda hay problemas, pero esto no lo investigamos. La gente quiere que se haga una investigación independiente de nuestra Hacienda o para saber qué pasa con los impuestos. Pero claro, si no somos expertos no podemos investigarlo. Así que, bueno, esta es nuestra experiencia en los Países Bajos. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí, en esta ciudad tan bonita de Madrid. Y espero que juntos aprendamos los unos de los otros. Gracias. Well, thank you very much, Stefan. I'm pretty sure you can say much more about this experience in the Dutch state. Se me ocurren una serie de preguntas, pero seguro que hay más preguntas en la sala. O sea, sí me gustaría el invitar a quien tenga alguna pregunta que la haga. Ya veo una. Por favor, adelante. I wanted to ask Stefan. Louder. Okay, I wanted to ask. You said your budget is 15 million. What size on your budget? How is the decision making on your budgeting, and how has it evolved along the years? It's a good question. The budget. Es una buena pregunta. El presupuesto viene del Ministerio de Justicia, pero se decide por parte del Parlamento. Así que por ley está garantizado que el ministro holandés no puede decir nada sobre nuestro trabajo, pero tenemos fondos públicos, así que somos muy transparentes en cómo gastamos el dinero, cómo lo utilizamos. Y básicamente funciona así. Cada año el Parlamento tiene que aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia y hay un departamento aislado para la Junta de Seguridad de Países Bajos. Gracias. Pilar. Mi nombre es Pilar Vera y soy la presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y su familia, que está reconocida por la OASI. La fundación del MH17 es miembro de la Federación Internacional y me gustaría que, pasado un poco por encima de la investigación del derribo del avión del MH17, me gustaría que brevemente dijera las conclusiones del informe. Y también hay una cosa muy importante del derribo de este avión, que no se siguió ese camino y que luego se retomó con el derribo del avión del vuelo PS-752 de las líneas aéreas ucranianas en el aeropuerto de Irán, que fue la iniciativa del gobierno canadiense del foro Safer Sky, que este año precisamente se celebra la tercera reunión del foro en Holanda. Y las preguntas son dos. Por favor, que explique brevemente la investigación del MH17, en qué situación se encuentra. Y la segunda, esta unión que ha hecho Holanda con Canadá respecto a este foro, que lo que busca es que la aviación no vuele por territorios en conflicto, cielo seguro. Que dijera, por favor, también cómo aborda Holanda la reunión, el tercer foro este año en su territorio, cómo la aborda teniendo en cuenta que el año que viene será el 10º aniversario del derribo del MH17. Well, thank you very much. Muchas gracias por la pregunta. Está bien saber que la investigación del MH17 y especialmente con el accidente, una vez que terminamos el informe, hicimos 2 investigaciones más del vuelo en zonas de conflicto y esto fue una recomendación de la Junta de Seguridad de Países Bajos. Así que esto ha creado mejoras y esto se ha demostrado. El segundo y tercer informe, el tercero, también se llevó a cabo por el accidente con el otro avión que tuvo este choque en Irán. Así que hemos tenido también mucho contacto con los canadienses por este asunto y hay muchas iniciativas al respecto para poder mejorar la toma de decisiones de sobrevolar zonas de conflicto. Y lo que estamos intentando hacer
en estas conversaciones y reuniones internacionales es crear conciencia para las personas que toman las decisiones sobre lo que es realmente importante, que es establecer la seguridad a la hora de sobrevolar zonas de conflicto. Y esto debería utilizarse como un principio de precaución para no tomar decisiones apresuradas en este tipo de situaciones, porque realmente esto puede estar muy relacionado con las decisiones más autónomas que se puedan tomar en consejos. Por eso estamos cooperando de forma muy cercana en estas reuniones. Muchos de mis compañeros pueden tener mucho más conocimiento sobre esto que yo, pero estamos trabajando en esto de forma diaria y probablemente vamos a seguir trabajando en la preparación del foro, de la reunión de este foro que acaba de mencionar. Esto es muy importante tanto para nuestro comité como para el interés de las víctimas y sus asociaciones. Realmente está en el interés de todos el hecho de ser muy cautos cuando se crean nuevos conflictos. También cuando miramos atrás en los informes y vemos el seguimiento de las recomendaciones, vemos también algunas mejoras, cosa que es de ayuda, pero bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer. Ha mencionado conceptos muy importantes y me gustaría preguntarle esos mismos conceptos a Pamela. Ha mencionado que tenéis el mismo poder que la policía y que los investigadores no van a los tribunales. También que esto no se va a utilizar en los tribunales, estos informes. Además, que el sector judicial no va a tener esta información si esto no lo permite vuestro organismo. Así que, Pamela, ¿podrías hablarnos un poco sobre esto? Es el caso de Argentina. En Argentina los informes son públicos, todos, absolutamente todos los informes se publican en la página del organismo. La información es pública, salvo la información protegida. Y obviamente lo usa la justicia. Sí, ahí hay un tema que por ahí no lo comenté, pero hubo que trabajar mucho en de qué manera se redacta un informe técnico para que no dé pie a ninguna asignación de responsabilidades, sino que sea justamente de carácter técnico. Y ahí sí tiene mucho que ver el modelo, ¿no? En donde todos los factores que intervienen se exponen en el informe. La verdad que es una tarea difícil porque nosotros implementamos incluso un editor, pero sí me sorprende el tema de Países Bajos, que ellos tienen la posibilidad de no publicarlo. No es el caso de Argentina. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, solo quiero aclarar que sí que publicamos todos nuestros informes, están todos publicados en Internet, en páginas web de los departamentos. Los informes son públicos, pero el material de la investigación que ocurre más allá, eso no es público. Aparte de lo que pueda acceder el público en general, aparte luego tenemos otras fuentes de información que no se refieren a individuos concretos. Sí, nosotros publicamos también los reportes, no la investigación. Sí, la investigación es pública en el caso de que se quiera acceder al expediente, eso sí es público en Argentina. No tenemos posibilidad de negar el expediente de investigación. Perdona, a ver si lo aclaramos. El informe final se publica, como dicen. Todo el informe. Pero la información que contiene la investigación, si la autoridad judicial lo reclama, sí. Lo tenéis que entregar. Totalmente, sí. Es más, si la autoridad judicial lo reclama, nosotros tenemos que entregarlo, y si hoy cualquier persona quiere ver la investigación, tenemos que dar acceso. De acuerdo. Tengo dos preguntas por allí, pero seguro que clarificar el tema de Argentina. No, es una pregunta para Estefan. Entonces vamos a esperar porque hay otras dos preguntas allí. Voy a extender un poquito esta sesión porque creo que las preguntas son importantes. O sea, adelante, por favor.
Hola, buenas. Y una pregunta para las dos. Quería saber que cuando hay un accidente, ¿qué relación establecen con las víctimas y si tienen reuniones regulares con ellas y cómo está establecido este tema? Muy bien, muchas gracias. Empezamos con Pamela. Sí. Bueno, yo no pude profundizar por el tiempo, pero en el 2015, a partir del año 2015, de un accidente que nosotros tuvimos con 10 fallecidos, se implementó un protocolo de asistencia a víctimas, donde tenemos la obligación de, desde el momento inicial del accidente, durante toda la investigación, previamente se le da la información a las víctimas antes de cualquier medio o cualquier instancia, se mantienen la atención con ellos permanentemente, incluso ponen un referente. Lo que no tenemos, y era una materia pendiente, quizás también estaba propuesto en la ley y después no avanzó, quizás en el futuro es un desafío para Argentina, es una coordinación de toda la asistencia en general a la víctima. El organismo de investigación solamente hace información, o sea, brinda la información de la investigación. Y sí tenemos un protocolo bastante aceitado que hoy permanece en la Junta Multimodal. Sí, es un caso similar en Países Bajos. Contactamos de forma muy inicial, desde el momento en el que empezamos a investigar, tenemos el mismo principio. Nos gusta informar a las víctimas o a sus familiares antes de que ocurra cualquier tipo de publicación en medios, porque creemos que eso es muy importante. Y a veces tenemos también problemas de coordinación con otras autoridades que también están investigando el suceso, como puede ser la policía u otras organizaciones. Pero generalmente nosotros tomamos nuestra propia posición en ello. Muchas gracias. Me llamo Mark Baumgartner. Soy controlador aéreo en Suiza y represento la Federación Internacional de Controladores Aéreos. Tengo una pregunta para Stefan. Sabemos que en la aviación los holandeses tienen un sistema muy particular en cuanto a cómo se lleva a cabo las medidas legales para los controladores aéreos en cuanto a Europa. ¿Hay otros ámbitos en los que has presentado que también se dedican fiscales concretos para esto, o está relacionado con algo específico de aviación? Y si es algo específico, ¿hay una diferencia entre cómo vuestro trabajo se efectúa a la hora de tener un fiscal que está totalmente dedicado a la aviación en comparación con otros fiscales de otros ámbitos? Muchas gracias. Esto es un tema interesante. Considero que, bueno, en otoño tuvimos un primer caso en el que tuvimos una primera reunión en Luxemburgo con todos los fiscales en Europa relacionados con la aviación. Y para responder a la pregunta, yo considero que en Países Bajos especialmente hay una especialización por el sector marítimo en cuanto a la fiscalía, pero en el tema de los problemas de la aviación hay una cooperación entre la Junta de Seguridad y la Fiscalía y no es muy diferente. Lo que nos dio esta reunión, y que creemos que es algo muy útil a la hora de entender la decisión de cada uno de nosotros, es que nos dimos cuenta de que la Fiscalía Pública tiene un único objetivo, que es básicamente encontrar al culpable y ver si se les puede imponer una pena o no en los tribunales, pero esto parece que es su único objetivo y parece que es su objetivo final, mientras que obviamente los investigadores de un accidente tenemos un posicionamiento diferente porque queremos aprender de estos sucesos. Así que no veo tanta diferencia entre los fiscales especializados en aviación o no, pero es muy útil para los fiscales de aviación, porque lo más útil es más bien para nosotros, porque realmente los de la Fiscalía Pública hay veces que únicamente solo se encuentran con estos casos 1 o 2 veces en su carrera o incluso nunca. Y bueno, y dicen, bueno, pues esta es la primera vez que lo hago, la primera vez que veo esto, así que para los que están especializados no lo es. Así que esto es algo bueno a la hora de coordinación. Gracias.
Buen día, mi nombre es Carlos Rivolo, yo soy fiscal federal en Argentina. La pregunta que tengo sobre los puntos que señalabas es, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen para tomar o para desechar un caso de investigación? Es una pregunta interesante. Creo que desde hace unos 3 años tenemos unos estándares estructurados y unas formas de establecer, creo que son unos 14 criterios. Algunos de ellos son bastante obvios, como por ejemplo tenemos un mandato de ley para investigar esto o no. También miramos otros organismos de investigación que también han estado investigando probablemente este suceso ya y que ya puedan haber comenzado a hacerlo. También miramos si esto es algo en lo que la seguridad pueda verse mejorada a partir de este suceso o no. Puede que ya hayamos visto ese suceso antes o quizá esto no es nada nuevo. Hay varias cosas que miramos para ver, bueno, también si tenemos el conocimiento y la capacidad. A veces consideramos que es algo interesante, pero no tenemos ni las personas ni la capacidad económica para hacerlo. Hay veces que no tenemos elección. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que afectan los criterios. Muchas gracias. A mí sí me gustaría preguntarle a Stefan algo y relativo también a Pamela. Y es, hemos visto que el ejercicio de esta agencia que empieza en aviación, que se extiende a otros modos y luego se extiende mucho más a toda la actividad social y sobre todo desde el punto de vista del análisis sistémico, donde se afina sobre temas financieros, culturales, de cantidad de actividades en la sociedad. Desde el punto de vista vuestro, Stefan, ¿esto no es una dispersión de atención que de alguna forma puede limitar el rigor de ciertas investigaciones a las cuales estamos acostumbrados, por ejemplo, en el tema de aviación? ¿No os distrae de temas importantes sobre la seguridad el estar en todos los campos que has indicado? Es una pregunta totalmente comprensible y es algo que en lo que tenemos también muchos debates internos. En la mayoría de las juntas de seguridad, imagino que también hay muchos debates sobre qué es importante para la organización y qué no lo es. En nuestro caso, tenemos investigaciones obligatorias dentro del ámbito de transportes, así que esto lo hacemos siempre. Aparte de eso, también tenemos, creo que unas 20 o 25 investigadores que llevan a cabo otras investigaciones y de hecho creo que es bastante útil para las personas que trabajan en los modos de transporte más clásicos también debatirse si realmente ellos y sus compañeros ven estos efectos o si ven estas tendencias o estas causas sistémicas en sus respectivos campos. Porque, por ejemplo, también trabajamos en defensa. A veces esto tiene que ver con el ejército, con ejercicios en el campo, ejercicios de campo del ejército, o a veces no. También investigamos, por ejemplo, temas de helicópteros. Por ejemplo, el caso de un helicóptero que se cruzó con un cableado eléctrico. También tenemos que entender cómo funciona el cableado eléctrico, porque esto también nos da experiencia en la industria. Así que creo que para nosotros se ha demostrado que es algo más útil que más bien una diseminación o dispersión de nuestra atención, pero también tienes razón en cuanto a la investigación de todo, porque bueno, somos una organización al final limitada. Es un tema bastante delicado. Yo a partir de la pandemia estoy trabajando en seguridad médica y también en la discusión de si los casos de la medicina tienen que estar incorporados en el organismo multimodal. Es una discusión que hoy todavía no está definida y creo que es bastante difícil dentro del organismo multimodal tener, digamos, un equilibrio
entre aquello que se quiere investigar y lo que está obligado a investigar, y no perder de vista la mejora de la seguridad, ¿no?, que es el principal tema. Sobre todo en los inicios, porque los modos, por ejemplo, por lo menos para el caso de Argentina, los modos tienen distintos niveles de evolución o de crecimiento. No es lo mismo la aviación, de qué manera está el sistema aéreo, que lo que viene trabajando el sistema ferroviario o el sistema. Entonces ya requiere un esfuerzo adicional, un organismo multimodal, en poder encontrar ese equilibrio. Sí es difícil poder definir, no desviarse de aquello que mejora la seguridad. Y para eso creo que trabajar mucho en la ingeniería de datos y en el análisis no solamente del accidente individual, sino de qué es lo que está pasando en los incidentes de cada uno de los modos de transporte, ayuda a definir el peso específico de las investigaciones que se tienen que hacer. De acuerdo. Muchísimas gracias. Veo que no hay... sí, otra pregunta, pero muy breve, y así podemos pasar a la pausa de café. Sí, perdonar. Lo que veo que hay un patrón común en todos los países, ¿no?, que al no tener una fiscalía especializada en accidentes o no tener un cuerpo de peritos especializados en investigación de accidentes, al final en todos los países el informe de la comisión de investigación se va a tomar como referente, ¿no?, en un con público. Sí, el informe público. Efectivamente. Sí, porque es público. Sí, ahí te hago una aclaración que fue una cuestión muy difícil de trabajar en la Junta de Investigaciones, porque la justicia tomaba el informe sin asignar peritajes. Y en realidad lo que nosotros trabajamos fue en conjunto con la justicia, de que en el momento que hay un accidente se asigne un perito. El perito puede acompañar la tarea de los investigadores, pero son dos informes diferentes. El informe claramente del organismo de investigación es un informe que busca una mejora del sistema, o sea, va a pensar en la recomendación que tiene que dar. El informe del perito va a buscar más la cuestión de la asignación de la responsabilidad. ¿Cuál es el problema que tienen los organismos de investigación? Es que obviamente no tenés un organismo que concentre todas las capacidades técnicas como lo tiene un organismo de investigación. Entonces, por eso la justicia necesita, pero está en el organismo de cómo define esas diferencias, trabajando en conjunto, pero separados, no sé si se entiende, ¿no? Pero sí, siempre acompaña un peritaje en paralelo y con dos informes totalmente distintos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Con esto damos por terminado esta sesión, un poquito más larga de lo que teníamos previsto, pero yo creo que las preguntas y las respuestas serán muy importantes. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Stefan. Thank you very much, Stefan.